A ver, cuando pensamos en nuestro coche solemos imaginar una máquina, ¿verdad? Pues esa idea ya se ha quedado un poco anticuada. La realidad es que tu próximo coche, si no el que ya tienes, es un auténtico superordenador sobre ruedas. Y claro, como cualquier ordenador, está conectado a Internet. Esa conexión, que es una pasada y nos da un montón de ventajas, también abre la puerta a riesgos que antes ni nos planteábamos. Así que hoy vamos a meterlos de lleno en la fortaleza digital que protege al coche del futuro. Para entender bien todo este tinglado, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a flipar un poco con las maravillas del coche conectado. Justo después, nos pondremos serios para descubrir su gran punto débil, la superficie de ataque. A partir de ahí, nos colaremos en su fortaleza interna para ver cómo se defiende, porque esto es una batalla que no termina nunca, y al final, qué papel tenemos nosotros, los conductores, en todo este ecosistema. Venga, pues empecemos por el principio. Vamos a entender qué es exactamente este futuro inteligente que en realidad ya es nuestro presente. Y de verdad, esto no es ninguna exageración. Un coche moderno puede llegar a tener más de 100 millones de líneas de código. 100 millones. Gestionando absolutamente todo, desde el motor hasta la musiquita que escuchas. Esta transformación de máquina a centro de datos con ruedas es lo que abre un mundo de posibilidades increíble. La tecnología clave detrás de toda esta magia es la comunicación V2X, que viene a ser Vehicle to Everything, o sea, el vehículo que habla con todo. Le permite al coche charlar con otros coches, con los semáforos, hasta con los peatones. Los beneficios son brutales. Hablamos de una seguridad vial que puede prever un accidente antes de que pase, gracias a tiempos de respuesta mínimos que permiten frenadas casi instantáneas. O imaginemos un tráfico que fluye sin atascos porque todos los coches se coordinan. Una pasada. Ahora bien, esta comunicación se basa a grandes rasgos en dos tecnologías. Por un lado, tenemos el Cellular V2X, que tira de las redes móviles 5G. Esto le da una fiabilidad altísima y un alcance enorme, porque opera en un espectro con licencia. Es como si tuviera su propia autopista privada para los datos. Por otro lado está el On-License V2X, basado en Wi-Fi. Es más accesible, sí, pero también más fácil que sufra interferencias. Sería como una carretera pública, a veces con atascos. Pero claro, tanta conectividad, como cualquier gran avance, tiene su doble cara. Cada nueva conexión que añadimos es potencialmente una nueva puerta de entrada para quien no debe entrar. Y esta es la pregunta del millón, la que probablemente mantiene despiertos por la noche a los ingenieros de la industria, porque las consecuencias, como se pueden imaginar, van mucho más allá de que te roben la radio. Es que los riesgos son muy serios. Un atacante podría no solo robarte el coche sin tocar una cerradura, sino que podría tomar el control remoto de sus funciones. A ver, imaginemos por un momento perder el control de los frenos o de la dirección a 120 por hora. Ya no es solo que te roben datos personales, es que un fallo de software puede tener consecuencias físicas directas y catastróficas. Y aquí está la clave de todo. Un pantallazo azul en el ordenador de casa es un fastidio. En un coche en movimiento es una amenaza de muerte. No hay un control al suprimir que valga en mitad de la autopista. Por eso la ciberseguridad en un coche es, antes que nada, una cuestión de seguridad física. Vale. Si los riesgos son tan bestias, ¿cómo se protegen estos ordenadores con ruedas? Pues la defensa se construye desde los cimientos, desde dentro, con una arquitectura de varias capas de seguridad. La primerísima línea de defensa es el Sistema Operativo de Tiempo Real, o RTOS. Pensemos en él como el controlador aéreo de las funciones del coche. Su única misión, su obsesión, es que las tareas críticas, desplegar un airbag, activar los frenos ABS, se ejecuten al instante y sin fallos, sin importar si estás poniendo el Spotify a todo trapo. Lo vital siempre es lo primero. Y si el RTOS es como el cerebro, el BUSCAN es el sistema nervioso central. Es una red interna que conecta todas las pequeñas centralitas, las ECUs. Es el cable por el que el motor le habla a la caja de cambios y los frenos reciben las órdenes. Y está diseñado para ser súper robusto y fiable. Y lo más ingenioso del BUSCAN es su sistema de prioridades. Fijaos, es muy listo. Cada mensaje lleva un identificador, como una matrícula. Cuanto más bajo es el número, más importante es el mensaje. Así, si la centralita de los frenos y la del aire acondicionado quieren hablar a la vez, el sistema se asegura de que el mensaje de los frenos pase siempre primero. Es un diseño simple, pero absolutamente vital para nuestra seguridad. Luego, si subimos un nivel, en los sistemas operativos más complejos hay como dos grandes filosofías. Por un lado está QNX de BlackBerry, un sistema cerrado, súper seguro, pensado para las funciones críticas. Por el otro, Automotive Grade Linux, que es de código abierto, muy flexible y es ideal para el sistema de infoentretenimiento y esas pantallas tan chulas. De hecho, muchos coches usan una mezcla de los dos, QNX para lo importante y AGL para lo demás. Pero ojo, proteger un coche no es algo que haces una vez y te olvidas. Es un proceso constante, una batalla que dura toda la vida útil del vehículo.
Este ciclo es un bucle que no para nunca. No puedes añadir la seguridad al final como si fuera un extra. Tiene que estar ahí desde el primer boceto del coche. Luego, durante el desarrollo, se escribe código a prueba de bombas. Antes de salir de fábrica se les somete a pruebas de hackeo brutales. Y una vez que está en la carretera, la vigilancia es 24/7 para estar listos para lanzar una actualización en cuanto aparezca una nueva amenaza. Y todo esto no se deja a la improvisación, ¿eh? Todo el ciclo está regulado por un estándar internacional, el ISO/SAE 21434. Digamos que es la Biblia de la ciberseguridad en los coches. Es un requisito que no te puedes saltar para que un coche nuevo se pueda vender. Y así nos aseguramos de que todos los fabricantes jueguen con las mismas reglas de protección. Y una de las herramientas de defensa más potentes que tenemos hoy son las actualizaciones over the air, las famosas OTA. Permiten a los fabricantes enviar parches de seguridad directamente al coche, por Internet, sin que tengamos que pasar por el taller. Es como el sistema inmunitario del vehículo, que se va adaptando y fortaleciendo contra nuevas amenazas mientras duerme tranquilamente en el garaje. Y al final, todo esto nos lleva de vuelta a la persona que va al volante. Porque, a ver, con un coche que recoge datos constantemente y que se actualiza solo, ¿qué pasa con nuestra privacidad y nuestro control? Bueno, pues para generar confianza, la industria se ha puesto de acuerdo en 5 principios que son clave. Primero, transparencia total, sobre qué datos se recogen. Segundo, darle al propietario el poder de elegir qué comparte y qué no. Tercero, pensar en la privacidad desde el minuto 1 del diseño. Cuarto, proteger esos datos como si fueran oro. Y quinto, por supuesto, cumplir las leyes a rajatabla, como el Reglamento General de Protección de Datos. Se trata de que sigamos en el asiento del conductor, no solo del coche, sino también de nuestros datos. Y con esto llegamos a la reflexión final. La conectividad nos da una seguridad y una comodidad que eran impensables hace años, pero a cambio nos pide que cedamos una parte del control. En un coche que aprende, que se comunica y se protege a sí mismo, la línea entre lo que es una ayuda y lo que es autonomía total es cada vez más fina. Y la pregunta sobre quién tiene el control final, esa es la que va a seguir definiendo el futuro de cómo nos movemos.